Bueno, y aquí estamos recibiendo una vez más a Cristina Hernández, fisioterapeuta, hoy cerrando su ciclo 2016. Por este año, cerrando su ciclo para hablar de por qué es bueno para nuestra salud, para la suya, Tegaldo. Usted se lo veo moverse muy poco. ¿Por qué es bueno moverse? ¿Por qué es bueno moverse? Le voy a hacer una pregunta, sí, y se la hago delante de una profesional antes de darle los buenos días. Me voy a sentar bien antes de que me haga la pregunta. ¿Está haciendo algo de deporte últimamente usted que ha sabido ser un buen golero? Corro todos los días, señor. ¿Sí? Sí, con el equipo subrayado en las notas de un lado al otro. No está haciendo nada, Cristina. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Nada. ¿Y por qué es bueno Perdóneme, ya que estamos de entre casa y usted lo poco que hacía, me dijeron que lo dejó de hacer. Ya volví. Estuve en el Palermo el sábado pasado jugando en cancha de 11. Así que me viene. ¿Sí? Bueno. Importante que se muevan. Moverse, pero moverse no es solamente una vez o dos veces. No. No. O sea, nuestro cuerpo está hecho para movilizarse. O sea, las articulaciones todas tienen un rango de movimiento que generalmente los fisioterapeutas lo medimos en grados. Hay maneras de medir el grado de movilidad de una articulación, por ejemplo. Y eso nos da justamente, podemos apreciar qué tipo de movilidad está teniendo la persona o no. Cuanto más amplio sea el rango de movimiento, o lo cumpla en su totalidad, el rango de movimiento de cada articulación, mejor es la situación articular, ¿no? Toda persona, si bien sabemos, por ejemplo, una persona que ha tenido una fractura, ¿tá? Y que inevitablemente se le enyesa una articulación para salvar la fractura, digamos, esa articulación, una vez sacado el yeso, pasa por un proceso bastante complicado para volver a tomar su movilidad, ¿verdad? Entonces, cualquier persona, sobre todo las personas mayores, los adultos mayores, esas personas que, por ejemplo, que dejan de levantar los brazos, por ejemplo, ¿tá? Levantan los brazos hasta cierto punto. Después ya como han perdido el hábito de hacerlo, claro, ya ese movimiento se ve reducido. Las personas que caminan muy poco, ¿tá? O que tienen poca fuerza muscular en las piernas, empiezan a flexionar sus rodillas. Las personas que no hacen un buen movimiento de su columna o tienen una muy mala postura o porque pasan todo el día sentados, todas las articulaciones, inclusive los músculos, empiezan a resentirse de a poco. Entonces, por eso es importante mantener una movilidad en todo el rango de la articulación siempre. No es necesario de pronto tonificar, hacer muchos abdominales, sobre todo en adultos mayores, sino sobre todo recuperar la movilidad, ¿tá? Para no quedar con esas articulaciones rígidas, claro, en el futuro. Sí, vos referís esta lógica y hacés foco, no excluyente, pero sí en buena medida con los adultos mayores. Mientras hablabas, yo pensaba, por ejemplo, en algunas profesiones o tareas, el oficinista que está 8 horas sentado en su escritorio, claro, el conductor de taxi o de camión, claro, o de vehículo. Yo lo enfoco en los adultos mayores porque es lo que les sucede en el momento, claro, la pérdida del hábito, de pronto haber pasado por varias profesiones como las que vos me nombrás. Claro. ¿Entendés? O sea, si una persona ha tenido esas profesiones, un taximetrista, un conductor de ómnibus, un oficinista, un odontólogo. Sí, el odontólogo tiene una postura muy brava. Muy incómoda, sí. Muy incómoda en montones de casos, ¿no? Todas esas personas, si no realizan paralelamente a su actividad una ejercitación, que no tiene por qué ser abrumadora ni salir a correr, ni porque hay gente que de pronto no tiene tiempo, sino simples ejercicios prácticos que permitan que sus articulaciones completen su rango de movimiento, tonificar básicamente los músculos principales, ¿tá? Eso los va a llevar a lo que decía después, a que siendo adultos mayores no tengan limitados sus movimientos. Porque muchas veces las personas mayores se quedan quietas y se empiezan a quedar quietas y después tienen dificultad para subir al ómnibus, dificultad para caminar en la calle, para subir un cordón de la vereda o bajarlo. ¿Tá? Mucha persona se cae cuando sube o baja el cordón de la vereda. Sí, las escaleras empiezan a tener, por más que sean de 3 peldaños, sí, y las escaleras y la gente, una de las cosas fundamentales, la gente, por ejemplo, porque hay pasamano. Ojo con la prensión del pasamano, porque a veces lesionan el hombro, ¿tá? Porque traccionan demasiado. O sea, hay que cuidar la movilidad de todo el cuerpo. O sea, no necesariamente, vamos a dividir en dos partes, por ejemplo, las personas en actividad, los profesionales que decíamos recién,
esa gente necesita hacer un ejercicio paralelo a su actividad, ¿verdad? No ¿Puede ser, por ejemplo, caminata o hay que agregarle algo más? Puede ser caminata, pero por ejemplo, tú cuando caminás no levantás los brazos, las manos sobre tu cabeza. Claro. ¿Tá? O sea, tiene que haber, la persona tiene que realizar los movimientos, como dije recién, de todas las articulaciones en todo su rango de movimiento. Está bien. Claro, La articulación hay muy del poca hombro. flexión también de las Exacto. piernas. Caminando Claro. no es demasiado lo que uno flexiona. Exactamente. Entonces hay que hacer aducciones, abducciones de las piernas, trabajar glúteos, trabajar brazos, hombros, para que todas las articulaciones cumplan su rango de movimiento siempre. ¿Tá? Entonces, de esa manera estamos acompañando o flexibilizando también músculos en otros movimientos que no son los que realizamos cotidianamente. De esa manera también evitamos lesiones, porque si nosotros tenemos los músculos preparados y un día, por ejemplo, pasa que la persona se va a su casa y tiene que pintar una pared o cargar unos baldes, o si esa persona ha sido un oficinista que estuvo todas 8 horas por día sentado y le toca en su casa, por ejemplo, cargar baldes o pintar una pared o mudar su casa, lo más probable es que esa persona sufra de dolores musculares y articulares después de tal esfuerzo. Si la persona tiene un acompañamiento de ejercitación musculoesquelética, esas tareas, si bien le van a pesar porque no son sus tareas habituales, las va a poder sobrellevar mejor. Eso es fundamental. El cuerpo, cuando se acostumbra al movimiento y los músculos se tonifican, se trabaja, se mueve mucho mejor la persona. ¿Tenemos y ejercicios para ir tenemos viendo, como para tener una guía? Para ilustrar un poco, ver. por ejemplo, en pacientes en cama, por ejemplo, que también es importante que se muevan de acuerdo a la patología que tengan y la habilitación médica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un paciente en cama necesita mover sus pies, sus rodillas, mejora, una cosa fundamental, el moverse también mejora otros sistemas, el sistema circulatorio, el aparato cardiorrespiratorio, o sea, aumenta la capacidad cardiorrespiratoria. Si uno está quieto, ya esa capacidad disminuye. Un paciente convaleciente pierde mucho músculo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es importante hacerle movilidad a las personas que están en cama y que están, obviamente, habilitadas por su médico a ser movidos, ¿verdad? Pero eso tenemos un ejemplo, por ejemplo, un paciente en cama para trabajar cuádriceps, que es uno de los músculos que se pierde mucho más rápido que otro, sobre todo si está mucho tiempo en cama. O sea, tratar de ejercitar las piernas, los brazos, glúteos. Acá, por ejemplo, tenemos un grupo como el que pensamos empezar en el mes de febrero, un grupo de señoras mayores trabajando fuerza, flexibilidad, y son todas adultas mayores trabajando movilidad y fuerza, trabajan coordinación, y eso les da una mayor capacidad de desplazamiento y movilidad en las tareas cotidianas. Se trabajan, ahí estamos trabajando con una banda elástica para trabajar fuerza. Es importante destacar que los adultos mayores no necesariamente tienen que hacer un ejercicios de fortalecimiento importantes como abdominales, como lo puede hacer una persona de 30 y 40 años. El adulto mayor, lo más importante es tonificar básicamente ciertos grupos musculares, pero sobre todo entrenar la motricidad y la coordinación y el equilibrio. Eso es lo más importante para que esa persona pueda movilizarse sin mayores dificultades en la vida, subir a un ómnibus, bajar, ir a hacer un mandado, llevar un bolsito si lo necesita, o sea, poder trasladarse y moverse de otra manera, ¿verdad? Y siempre, como decimos, con una supervisión de un profesional, digo, porque no cualquier persona está apta para realizar cualquier tipo de ejercicio. Exacto, eso es importante porque hay muchas personas mayores que tienen determinadas patologías, inclusive articulares o cardíacas o de artrosis, entonces el fisioterapeuta es el que puede discriminar qué tipo de ejercicio hacer y cuál no, ¿verdad? Es importante también destacar, que ya le hemos dicho en otras intervenciones, el salir a caminar es bárbaro, es un ejercicio aeróbico importante, pero hay muchas personas que tienen unas artrosis importantes de rodilla y cadera, que si no tienen una preparación previa, ¿tá? O una persona que sufre de lumbociática, por ejemplo, las grandes caminatas llega un momento que llegan a ser dolorosas. Entonces hay que preparar a esa persona, desinflamar la zona lumbociática, por ejemplo,
y hacer ejercicios de distensión, de separación vertebral, para que después esa persona pueda incorporarse a sus caminatas. Bueno, muy bien, a tomar en cuenta todas estas recomendaciones, porque hasta el año que viene no las vamos a tener. Hoy me despido, hasta el año que viene me tomo unas vacaciones. Bueno, muy bien. No sin decirles antes que todas las personas que llamaron por los grupos de gimnasia que empiezan en febrero, se va a informar a través del programa, va a haber una reunión informativa donde se van a poder anotar y van a tener todo. Y aparte vamos a llamar a toda la gente que está anotada, obviamente. Así que un gusto y hasta el año que viene. Muy buenas vacaciones y felices fiestas. Buen descanso, buen descanso. Un buen año. Y seguramente con los músculos bien tonificados, ¿verdad, Tegaldo? Sí, señor. A ver si empieza a hacer algo. Sí, seguramente en enero empiezo con todo, Vargas, ¿no? Mucha playa y mucha bicicleta. Claro, bicicleta, un poco de fútbol. ¿Bicicleta? Sí, sí. Voy a hablar con mis amigos de World Bike. Claro, así puede llegar. Tiene motor eléctrico, digo. No, así puede llegar a mi edad de la manera que yo con llegué. pedalito. Bueno, también es a pedal World Bike, Sí, está. Gracias, Cris.